Bien, vamos ahora al segundo ítem de este libro que se llama Signos y Pruebas. Vamos a ver otra familia de los seme y los semeion, ¿sí? Con la familia de los sems convive otra familia con la que está emparentada, la de los tecm, T-E-K-M, ¿sí? Tecmar o Tecmor o Tecmerion o Tecmaino son expresiones que junto a semeion y a semaino van a adquirir sentidos bastante precisos. El término Tecmor lo encontramos en la Ilíada de Homero con el sentido de prueba en una ocasión, Ilíada 526, pero más frecuentemente significa término, fin o meta. Eso lo van a encontrar en los libros 7, canto 30, 9, canto 48, y 418, y 685, y libro 8, canto 20. Consecuentemente, Tecmairetai es usado con el sentido de fijar el término o limitar. Ilíada 7:70, ¿no? Veamos cómo Tecmaino va adquiriendo la forma de lo que en el griego más helénico, más ateniense, va a ser horos, ¿no? Que es fijar, cortar, delimitar, determinar, ¿no? Horos significa eso, ¿no? Tiene raíz en, por ejemplo, en horizonte, ¿no? En delimitar el límite entre una cosa y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los sumerios les llamaban horizonte a la línea que divide el cielo y la tierra, ¿no? Eso es conceptualizar. Determinar significa fijar los límites entre una cosa y otra cosa, digamos, ¿no? De hecho, esencia, que es el objeto del concepto, es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa, ¿verdad? Bien. Sin embargo, con el tiempo, Tecmar terminaría significando signo, señal o indicio, al igual que al principio semeion, ¿recuerdan? Cuando vimos un poco lo de Heráclito, ¿verdad? El mismo Aristóteles nos dice en la Retórica 1, 1357b9, que, cita, en la lengua de los antiguos, Tecmar, signo, significaba lo mismo que peraz. Peraz significa límite extremo o fin, ¿no? O salida, ¿no? Una afirmación que fue durante mucho tiempo difícil de explicar. La mejor explicación para hacer compatibles y coherentes estos diversos sentidos la hemos encontrado en un libro de Jean-Pierre Vernant llamado Las artimañas de la inteligencia. Como han sabido ver estos autores, Tecmor era un término que pertenecía al vocabulario de la adivinación, es decir, Tecmor significaba en ese sentido interpretar el designio o la voluntad de los dioses, ¿no? Adivinación viene de divinur, de divino, que significa interpretar el designio de una divinidad. Pero también hacía alusión Tecmor a la astronomía, porque recuerden ustedes que los adivinos en la Mesopotamia, por ejemplo en Babilonia, consideraban que el orden del cosmos reflejaba la voluntad de Dios. Eso que sostenían después en Grecia los estoicos. El mismo San Pablo, ¿no? Va a decir en la carta a los romanos, no sé, en el capítulo 1 y 2, dice: porque su eterno poder y deidad nos son manifiestos a través de las cosas hechas, ¿sí? Es decir, a través de los astros y de la naturaleza se conoce a Dios. ¿Bien? O sea que de alguna manera también tiene que ver la astronomía con la adivinación. También hacía alusión Tecmor a la navegación. Claro, los navegantes que interpretan para poder navegar de una manera determinada y fija, para tener un rumbo. Bueno, se basan en el orden de las estrellas, ¿no? Recordemos que Tales de Mileto pudo predecir un eclipse y una hambruna, una sequía y un eclipse en base a la observación de los astros también, ¿verdad?
pero se usaba también para referirse a los signos provenientes de los dioses, ya estrictamente, ¿no? Que en cuanto son manifestación de una voluntad divina, bulé, constituyen la expresión de una decisión irrevocable, es decir, en cuanto que nosotros interpretamos una decisión de Dios en el cosmos o en los astros, no hay nada más que decir, digamos. Yo siempre enseño que el orden del cosmos expresa la orden que Dios nos da, la prescripción moral y política de lo que nosotros debemos practicar, proponer, proyectar, hacer, está basado en el orden. Es decir, la orden ética prescriptiva, el tú debes, depende de el orden, digamos, ¿no? En ese sentido, logos como orden fija mucho, ¿no? El arjé. Arjé significa poder, deber, principio, fundamento. Bien, la clave la han encontrado estos autores, entre ellos Jean-Pierre Vernam, en una cosmogonía del poeta espartano Alcmán, del siglo VII a.C. Miren, nosotros nunca habíamos estudiado a un filósofo y poeta espartano, ¿no? Nosotros estudiamos siempre a los atenienses. Bien, en su narración, Alcmán sitúa en los orígenes del mundo a la diosa Tetis, a la que asocian como acólitos Tecmor, signo, y Poros, camino, que parecen desempeñar la función de disipar las tinieblas personificadas en Skotos, oscuridad. Recordemos que acá, bueno, Tecmor y Poros son los que abren el camino, ¿no? Tecmor es la señal de la palabra y Poros es la salida, ¿no? La salida del caos. Esto nos hace alusión un poco a la tensión dramática del mito que revela el libro de la Génesis hebreo, donde en los primeros versículos, en el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Bereshit bara Elohim des Hashamahim des Haaretz, Behaaretz taita tohu babohu, ¿no? Ese taita tohu babohu significa que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, Berruach Adonai, o Elohim, Merrah Jafet, revolotea sobre las aguas del abismo. O sea, que el Espíritu de Dios, con la palabra, y dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas, va ordenando con su logos, eso va a explicar después Juan en el Evangelio de Juan, con el logos, va ordenando, con la palabra ordenante, va dándole forma al caos primitivo. Entonces hay una tensión dramática entre el caos primitivo y el Espíritu de Dios que Merrah Jafet, ¿no? Que revolotea como una gallina en sus polluelos, ¿no? Para darles una orden. Siempre en todos los mitos antiguos va a haber esta tensión dramática entre el caos primitivo y un logos, una inteligencia ordenante, ¿no? Curiosamente esta inteligencia es la palabra de Dios, que es el logos, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el espacio marino en que ejercen sus poderes signo y trayecto, o sea, Tecmor y Poros, definen la actividad de una inteligencia en plena tensión dramática para escapar del caos o de la aporía de un mundo dominado por la confusión. Poros, que pertenece también a la familia semántica de Perao, atravesar, designa el estratagema, el ardid que inventa la metis para abrirse un camino del caos, ¿no? Para salir del caos. Tecmor, por su parte, que significa no solo el fin que se desea alcanzar, sino también el plan o remedio a una situación difícil. Es una noción construida en la confluencia de tres ámbitos complementarios: la navegación, la astronomía y la adivinación. Y los tres tienen que ver, ¿no? Yo diría, navegación y astronomía son los analogados
derivados o secundarios de la adivinación, que es el analogado principal. En el dominio de la primera, Tecmor es el término espacial. En la navegación, Tecmor es el término espacial, el punto de horizonte, ¿ven? Horizonte, joros, que orienta el rumbo de un navío. Escriban joros con Omicron, espíritu áspero, Rho, Omicron, sigma final. En la astronomía elemental construida, como parece, en el arte del piloto, la misma palabra designa la posición de los astros según la cual debe regularse el derrotero de la nave. Pero estos dos planos son inseparables de uno tercero, que es el analogado principal. Para toda la tradición mítica, de la cual la epopeya de los argonautas es un punto de llegada novelesco, navegar según los puntos de orientación fijos en el cielo es también fiarse de los signos enviados por los dioses, revelados por mediación de un adivino. Bien, el adivino es el que interpreta la voluntad de la divinidad, digamos, ¿no? Bien, yo acá hice unas notas, más o menos para poder orientarme. Bien, vemos cómo Poros intenta